Las conocemos de cuentos de hadas y leyendas, mitad mujer, mitad pez. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la imagen de las sirenas es algo totalmente diferente y sobre todo mucho más profundo? Contrario a lo que muchos piensan, las sirenas no nacieron en el mar, sino en el corazón del mundo griego. Su primera representación la encontramos hace más de 3000 años, en los santuarios panhelénicos como el de Olimpia y de Delfos, entre ofrendas y calderos monumentales, los cuales estaban decorados por criaturas imposibles de clasificar, a medio paso entre lo animal y lo humano. Y es que las primeras representaciones de lo que siglos más adelante se convertirían en los prototipos de sirenas no eran precisamente peces, sino aves, con alas extendidas y rostros humanos, criaturas híbridas, inquietantes, que parecían vigilar a aquel que se atreviera a mirarlas fijamente. Aparecen por primera vez en el arte griego en el llamado periodo orientalizante, entre el 750 y el 650 a.C. Pero lo curioso es que estas figuras van mucho más allá de las tierras helénicas, concretamente en el norte de Siria. Inspirados en el Ba egipcio, un pájaro con cabeza humana que comúnmente solía representar algún aspecto del alma de los difuntos, llegaron al mundo griego a través del comercio, viajando como un modelo decorativo que fascinó a los artesanos helénicos. Pero cuidado, pues para ese entonces todavía no formaban parte del mundo mitológico griego. En esa etapa no cantaban ni seducían marineros, eran criaturas prestadas, monstruos exóticos que compartían espacios con esfinges y grifos, enriqueciendo el vocabulario visual de un arte en plena expansión. Bueno, ¿y para qué servían? Su función inicial parece haber sido apotropaica, es decir, imágenes que buscaban alejar y proteger del mal. Y es que eran imágenes incrustadas en los bordes de grandes cráteres y ánforas griegas, como si su sola mirada pudiera poner a raya lo oscuro. Pero ¿cómo pasaron estas figuras de ser solamente figuras decorativas a formar parte del compendio de la mitología griega y sobre todo a construir la imagen que todos conocemos hoy? Esto se dio gracias a la asimilación cultural que estas criaturas tuvieron dentro del mundo griego, incorporándose en sus narrativas y relatos literarios. Y una vez incorporadas en los cánones de los relatos de la mitología griega, esta se encargó de construir su linaje divino. El primero de ellos la relaciona como hijas de Aqueloo, un dios fluvial, y una musa, normalmente Terpsícore o Melpómene. Esto explicaría sus increíbles dones musicales. El otro linaje termina vinculándolas con fuerzas citónicas y primordiales como Forcis o la propia Gea, tierra, lo que subraya su carácter monstruoso y su conexión con el mundo de los muertos. Y un punto clave para entender a las sirenas es que esta confusión en su ascendencia no debe ser considerado un error o una inconsistencia. Por el contrario, es un reflejo directo de su función simbólica como seres liminales, figuras que habitaban y protegían fronteras. Su genealogía misma es una metáfora de su rol, pues al ser hijas de un dios fluvial, una frontera natural entre la tierra y el mal, y una musa, mediadora entre lo divino y lo humano, o de una deidad del inframundo, la sitúa intrínsecamente en los umbrales, entre la vida y la muerte, lo humano y lo animal, la tierra y el mar, el conocimiento seductor y el olvido mortal. Y es que en su primera y más influyente aparición literaria, la cual es en el libro 12 de la Odisea, escrita por Homero, el autor no hace una descripción física de estas criaturas, sino referencia fundamentalmente a sus poderes auditivos. Esta omisión era totalmente deliberada, pues Homero sabía que las audiencias de la época ya estaban familiarizadas con la figura de esta criatura presente en el arte. El terror no residía en su figura, sino en su canto, pues el contenido de su canto para Odiseo es crucial para entender su naturaleza, ya que no ofrecían placeres carnales ni riquezas, sino algo mucho más profundo y peligroso para un héroe épico, el conocimiento absoluto. Le cantaban, pues sabemos todos los trabajos que en la vasta Troya, agravios y treucos padecieron por voluntad de los dioses, y sabemos también todo cuanto sucede sobre la fértil tierra. Y es que esta oferta, como acabamos de escuchar, no es una tentación erótica o sexual como estamos acostumbrados a percibir a las sirenas comunes, sino lo que la hace interesante es que es puramente intelectual. La amenaza que estas criaturas representan para Odiseo no es simplemente la de una muerte física,
sino una muerte narrativa. Aceptar su oferta de conocimiento absoluto significaría el fin de su viaje de regreso, el cese de la acción, la búsqueda y la lucha que definen su identidad heroica. Quedaría atrapado en un estado de contemplación pasiva y eterna, su historia terminada uniéndose a la pila de huesos de aquellos que eligieron el saber estático sobre la vida dinámica. Al hacerse atar al mástil, Odiseo logra un compromiso que define su carácter. Experimenta el atractivo del conocimiento absoluto sin abandonar su propia narrativa, superando la prueba no por la fuerza sino por la astucia. De esta forma, no abandona su historia, no congela su destino y logra salir fortalecido. Y es que Homero, en su obra, jamás transcribe la canción de las sirenas. En su lugar la sustituye por la descripción que ellas mismas hacen de su canto. Esta estrategia narrativa, este silencio, es un golpe de genio del poeta, pues elude a la tarea imposible de componer un canto irresistible para el lector, al tiempo que magnifica su poder en la imaginación de la audiencia. Una de las representaciones más icónicas de este relato puede verse en el famoso Vaso de las Sirenas, datado de 480 al 470 después de Cristo. Esta célebre vasija de figuras rojas conservada en el Museo Británico ofrece la representación canónica del encuentro entre Odiseo y las sirenas, tal cual como lo narra la épica. La escena muestra a Odiseo atado al mástil de su barco, con el cuerpo tenso y la cabeza echada hacia atrás en una mezcla de agonía y éxtasis, mientras sus compañeros reman con los oídos tapados con cera. Las sirenas son inequívocamente mujeres ave, criaturas con cabeza de mujer y cuerpo de ave. Dos de ellas están posadas en acantilados rocosos, cantando con la boca abierta. Una tercera, sin embargo, se precipita de cabeza al mar, con los ojos cerrados y aparentemente muerta. Este detalle es de suma importancia, pues visualizaba una tradición literaria poshomérica, la cual advertía que las sirenas estaban condenadas a morir si un mortal escuchaba su canto y lograba escapar. El vaso, por lo tanto, no solamente ilustra el relato de Homero, sino que lo amplifica, capturando el clímax dramático y el triunfo definitivo del héroe sobre una fuerza sobrenatural. Paralelamente a su rol como monstruos épicos, las sirenas jugaron un papel totalmente diferente en el contexto funerario griego, pues en las estelas de mármol que marcaban las tumbas en los cementerios en Atenas, concretamente entre los periodos arcaico y clásico, aparecen como figuras protectoras y benévolas. Su función era triple. En primer lugar, se les representaba como dolientes arquetípicas, en los gestos canónicos del lamento, como golpearse el pecho o arrancarse el cabello, sirviendo como un modelo de duelo para los vivos que visitaban las tumbas y amplificando el sentimiento de pérdida. En segundo lugar, como músicas. En muchas representaciones se las muestra tocando la lira o el aulos, transformando un grito de dolor en un canto conmemorativo que aseguraba que la memoria del difunto perdurara. Y tercero, y también muy importante, funcionaban como psicopompos, es decir, como criaturas guías que llevaban el alma de los difuntos al más allá. Curiosamente, se cree que estos seres tenían una conexión con Perséfone, pues sirvieron como compañeras de esta antes de su rapto al Hades. Esto las vinculaba directamente con el inframundo. En ocasiones fueron representadas sosteniendo una granada, el fruto que ató a Perséfone al reino de los muertos, reforzando su papel como mediadoras entre el mundo de los vivos y el más allá. La aparente contradicción entre la sirena destructora de la épica y la sirena consoladora del arte funerario puede resolverse si se entiende que su canto no es intrínsecamente bueno o malo, sino que es un sonido liminal que depende puramente del contexto. Y es que para el héroe en su viaje vital, un canto que detiene el tiempo y la acción es una forma de muerte. Para el difunto cuyo viaje vital ya ha concluido, este mismo canto se convierte en un rito de paso, una melodía que lo guía en la transición final hacia la otra vida y que al mismo tiempo proyecta su memoria hacia los vivos. Esta misma dualidad persistió en el mundo romano, en donde las sirenas continuaron siendo un motivo popular en el arte, como lo demuestra el famosísimo mosaico de Douga en la actual Túnez. En esta obra, la iconografía de mujer pájaro persiste, demostrando la continuidad de la tradición clásica en el arte de élite del imperio. Sin embargo, para este momento, su imagen ya se había transformado, pues ya no eran figuras omniosas en acantilados desolados, sino que aparecieron como un conjunto musical plenamente equipado con instrumentos como la lira y el aulos. Su apariencia es más humanizada y estéticamente refinada, menos monstruosa que en las representaciones arcaicas,
Este tratamiento refleja una interpretación cada vez más alegórica del mito, vista no tanto como un encuentro entre monstruos literales, sino como un símbolo de la lucha del sabio, representado por Odiseo, contra las tentaciones de los placeres sensoriales y las distracciones del mundo, representadas por la música seductora de las sirenas. Si bien para este punto los romanos ya empezaban a identificar a las sirenas como representaciones de los placeres sensoriales, la imagen de estos seres como criaturas mitad pez que hoy dominan los imaginarios populares fue un proceso de transformación que terminó consolidándose durante la Edad Media. El punto de inflexión literario se encuentra concretamente en el libro de monstruos de diversas clases, un catálogo anglo-latino de los siglos VII y VIII después de Cristo que las describe explícitamente como doncellas marinas, con cuerpo de virgen, pero cola de pez escamosa. Este cambio fue impulsado por la fuerte influencia del Physiologus, un texto escrito en la ciudad de Alejandría posiblemente entre los siglos II y IV y ampliamente copiado durante la Edad Media, y el cual terminaría inspirando la creación de los bestiarios. Curiosamente, estos textos describían a las sirenas con su forma iconográfica original, la de mujer ave. Sin embargo, los iluminadores de los manuscritos medievales empezaron a representarla cada vez más con la figura de mujer pez. Y es que esta disonancia entre texto e imagen empezaba a revelar la confluencia de diferentes corrientes. Pues es que a medida que el término griego seiren comenzaba a traducirse en lenguas romances como sirena, también se mezclaba con otras tradiciones mitológicas del norte de Europa, rico en leyendas de doncellas del mar y otras figuras acuáticas. En el Cantar de los Nibelungos, por ejemplo, aparecen sirenas proféticas en el río Danubio. También en la tradición germánica y escandinava estaban las Hafsruf, seres marinos del folclore escandinavo más antiguo, representadas por una dama poderosa que vivía en el mar y que podía o no tener cola de pez, pero que seguramente estaba vinculada con el destino. Esta figura posiblemente se fusionó con la de la mujer pájaro presente en las tradiciones griega y romana, acelerando su transformación iconográfica. Además, otras figuras como Melusina del folclore francés aceleraron este proceso, una figura femenina con cola de pez o serpiente que al casarse con un mortal alcanzaría el alma inmortal. ¿Te suena de algo? De seguro que sí, pues esta idea influiría en cuentos posteriores como La Sirenita de Hans Christian Andersen. Su transformación iconográfica fue en gran medida impulsada por la resimbolización de su figura a manos de pensadores cristianos, pues es que en su esfuerzo de reinterpretar la mitología pagana bajo el lente moral de la teología cristiana, los padres de la iglesia y los autores medievales encontraron en la sirena la alegoría perfecta para representar los peligros que acechan el alma humana. Su canto seductor, que en el mito original representaba la tentación del conocimiento, fue reinterpretado como el señuelo de los placeres mundanos, como la lujuria y la vanidad. Isidoro de Sevilla, en sus etimologías del siglo VII, llegó a relacionarlas con prostitutas que llevaban a los viajeros a la ruina. En esta nueva narrativa, la figura de Odiseo atado al mástil pasó a ser reinterpretada como una prefiguración de Cristo en la cruz o como el cristiano fiel que debe aferrarse a la iglesia, la nave, para resistir las tentaciones del mundo. Este cambio de significado favoreció el cambio de forma. La figura de la mujer pez, ya asociada en el folclore con la seducción acuática, era un vehículo visual mucho más apropiado para esta nueva interpretación moral que la compleja mujer pájaro de la antigüedad. Así, la sirena de la antigüedad, guardiana del conocimiento y la muerte, se ahogó en las aguas de la alegoría medieval, dando como resultado la sirena que todos conocemos hoy en día. Una figura que aún nos canta, pero cuya verdadera historia, mucho más rica y profunda, casi habíamos olvidado. Y es que incluso en la antigua Grecia, el mito continuó evolucionando, como lo refiere, por ejemplo, la leyenda de Tesalónica, la hermana de Alejandro Magno. Según la tradición popular, tras la muerte del conquistador, su hermana fue transformada en una sirena inmortal. Pero su misión no era seducir con cantos como en las sirenas homéricas, sino custodiar la memoria de su hermana. La historia cuenta que Tesalónica emergía de las aguas y se acercaba a los barcos preguntando a los marineros: ¿vive aún Alejandro? Si los marineros respondían que sí, que Alejandro aún vivía y reinaba, el mar permanecía en calma y ella los dejaba continuar su viaje en paz. Pero si alguien tenía la osadía de decir la verdad, que Alejandro había muerto siglos atrás, Tesalónica se enfurecía y agitaba las olas y desataba las terribles tormentas que ponían en peligro la vida de la tripulación. El mito de esta sirena es francamente revelador, pues muestra cómo la figura de la sirena fue adaptándose a nuevas figuras y significados
vinculándose ya más a un pasado glorioso. Y es que el concepto de un ser híbrido acuático no es exclusivo del Mediterráneo o Europa. En el folclore eslavo, por ejemplo, se encuentran las rusalki, espíritus de mujeres ahogadas prematuramente en ríos o lagos, y que llaman a los jóvenes para traerlos a la muerte, compartiendo la naturaleza peligrosa de las sirenas, pero con un origen más sombrío y trágico. Y es que cada cultura ha proyectado en estas figuras imaginarias sus propias ansiedades y fascinaciones hacia lo desconocido, la fuerza de la naturaleza y la dualidad entre la belleza y el peligro. Bueno, este episodio ha llegado a su final y espero te haya gustado. Si ese ha sido el caso, te invito a dar like, dejar un comentario y compartir, pues me ayudas muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias y hasta pronto.